Pues hermanos, vamos directamente a la escritura en el cual se basa el mensaje del día de hoy, que es Primera de Pedro 1, del 17 al 23. Voy a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional. Primera Pedro 1, del 17 al 23. Dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo estamos delante de ti en esta mañana. Y gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar y hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido a adorarte y lo hacemos a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Él está en adoración y nos unimos a su adoración perfecta. Es solamente a través de Él, Padre, que podemos presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, por esa ayuda fiel y constante que tú nos das. Ilumínanos y que tu palabra produzca fruto de labios que den honra a tu nombre, que tu palabra nos transforme y nos cambie. Gracias, Padre, porque a tu lado siempre hay bendición. Gracias por ello. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y agradecemos. Amén. El nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo cambió todo. La historia ya no es igual desde que Él nació, desde que Dios se hizo carne a través de María y vino a nacer nuestro Señor Jesucristo. Todo cambió. Ahora lo sabemos a través de la historia, está el antes de Cristo, está el después de Cristo. Su vida impactó a toda la humanidad. Es como
Cuando arrojamos una piedra a un lago, a un río, se crean esas ondas, ¿verdad? Entonces esas ondas, ahí están. Ese impacto de su vida todavía lo sentimos, lo percibimos, lo escuchamos, y su resurrección pues vino a cambiar todo, ¿verdad? Vivimos una nueva realidad, vivimos una nueva creación a través de Jesucristo. Entonces, no podemos seguir viviendo como si la Pascua no hubiera sucedido. Cristo vive, nuestro Señor y Salvador vive. Eso es lo que Pedro nos quiere recordar a través de estas escrituras que acabamos de leer. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Nosotros pues nos enfrentamos a un aluvión de información, un aluvión constante de mensajes que nos dicen que Jesús no existió, que Jesús pues no resucitó, que su Padre lo abandonó en la cruz. Y a veces somos tentados a creer esas mentiras constantes que se divulgan pues, por los diversos medios de comunicación. La mentira de que los guardias divulgaron de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesucristo. Mentiras que fueron promovidas y que por personas que sobornaron a esos guardias porque vieron en Cristo una amenaza a su posición, se sintieron amenazados por Jesús y sus buenas nuevas, su evangelio. Se les pagó para decir que sus discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Yo me imagino a Pilatos, a los gobernantes romanos, a los líderes religiosos, ok, vamos a divulgar que esa mentira, pero ¿y el cuerpo? ¿Dónde está ¿dónde está el cuerpo de Jesús? No está en donde fue enterrado. No lo encontraron. Los discípulos no lo encontraron. Ellos tampoco lo encontraron. Esa evidencia que confirmaría la mentira que estaban divulgando, pues, no había forma de poderla constatar. Y esas mentiras pues se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Mentiras que como que seguimos, de que estamos solos, siguiendo nuestro propio camino, sin Jesús a quien el Padre abandonó. La verdad que se nos va a recordar el día de hoy a través de esas escrituras de Primera de Pedro es que Jesús ha resucitado y que pertenecemos cada uno de nosotros a su Padre, que no estamos solos, que Él no nos ha abandonado y que no estamos sin esperanza. Eso es lo que nos recuerda Pedro a través de estas escrituras. Así está bien. Eso es lo que nos recuerda Pedro a través de estas escrituras que acabamos de leer. Siempre hay que ir al contexto de del texto para poder comprender mejor lo que nos está diciendo Pedro. Pedro
dirige esta carta a los cristianos que viven en Asia Menor bajo el control de Roma. Asia Menor vendría siendo principalmente lo que hoy es Turquía, Jordania, Siria, esos países, esos son países actuales, ¿no? Entonces, Pedro escribe a los cristianos y los identifica como personas que eran originarios del Ponto, de Asia, Gálatas, Capadocios y Bitinios. Entonces ellos han dejado sus pueblos de origen y ahora están tratando de vivir bajo el dominio del Imperio Romano. Los destinatarios de esta carta de Pedro ahora son cristianos y han roto sus lazos con sus países de origen, han roto sus raíces de donde provienen y han renunciado también a rendir homenaje a todas las deidades que ellos tenían de donde provienen, de donde vienen. Han renunciado a todo ello y ahora son creyentes cristianos y están tratando de conformar su vida en una región lejana, diferente a donde ellos provienen. También han elegido renunciar al culto del emperador. Entonces ellos están en una región dominada por los romanos y recordemos que el emperador se le rendía culto como si fuera Dios. Ellos se creían divinos. Y estos cristianos han elegido renunciar a ese culto al emperador. Esto no es nada fácil porque negar que el emperador era el Señor equivalía a exponer tu vida, equivalía a ser echado al foso de los leones. Para nosotros es muy fácil decir, Cristo es mi Señor, mi Salvador. Para ellos, decir, Cristo es mi Señor, era la muerte. Ellos se estaban exponiendo a ser arrestados por los soldados romanos y sufrir una muerte atroz. Entonces, estos cristianos a los cuales dirige la carta Pedro, pues están viviendo esa situación tan difícil y Pedro se dirige a ellos como exiliados de la dispersión. Les habla a ellos y también nos habla a nosotros porque en esta sociedad en la que vivimos también nos sentimos como fuera de lugar, como extraños, en el contexto en el cual nos desenvolvemos, nos movemos, interactuamos con otras personas. Nos podemos sentir igual que ellos, exiliados. Es algo, sentirse como un exiliado es algo común entre nosotros. Y también toda la humanidad, todo el ser humano, hay algo dentro de cada uno de nosotros, hay un anhelo profundo, desesperado de buscar, de sentirnos que pertenecemos, sentirnos aprobados, sentirnos
aceptados, ¿verdad? Entre nosotros y entonces estos cristianos que Pedro les llama exiliados, pues están enfrentando a una sociedad diferente y ellos buscan también sentirse aprobados, aceptados y a sentir ese anhelo de pertenecer. No está, es algo que todos buscamos, es algo que todos anhelamos, es algo que todos deseamos. Y nosotros como cristianos nos enfrentamos a una paradoja, a esa paradoja de que, por un lado, hemos encontrado la fuente de pertenencia en Jesús, que nos ha llevado y nos ha incluido en la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros como cristianos hemos encontrado ese sentido de pertenecer, ese sentido de pertenencia en Jesucristo. Sabemos que fuimos creados para permanecer por siempre en la vida del amor del Padre, esa relación amorosa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por otro lado, esta verdad no es bien recibida por un mundo que está ajeno a Dios, una sociedad que está en contra de Dios, que se resiste a la gracia, que buscan satisfacer su anhelo de pertenecer, que buscan satisfacer esa identidad fuera de Jesucristo. Ellos determinan su propio destino y tratan de satisfacer ese anhelo de identidad, de aprobación, de pertenencia con otras cosas. Que pertenecer a un club social, pertenecer a un club deportivo, formar parte de alguna agrupación, les da en su trabajo también en el gremio en el cual laboran. Entonces tratan de satisfacer ese anhelo con otras cosas, con otras cosas que ofrece este mundo. Y este mundo, el maligno, pues sigue dispersando mentiras de que Dios no nos ama, de que no somos amados, que no somos lo suficientemente buenos, que el pecado del pasado jamás se va a olvidar. Y a veces somos tentados a creer estas mentiras y pues estamos tan bombardeados con estas mentiras que empezamos a creerlas, ¿verdad? Y a vivir como si fueran ciertas. Pedro sabe estas cosas y escribe para recordar a esos creyentes y a nosotros. Escribe para que recordemos a quién pertenecemos realmente. Esta escritura es un recordatorio para ellos y para nosotros que todos necesitamos para resistir estas mentiras, para resistir las tentaciones de volver a vivir como si no perteneciéramos a Cristo y a su Padre. Este es un recordatorio que Pedro nos hace a todos, ¿verdad? Y que todos necesitamos escuchar y meditar sobre ello. Bien, vamos a 1 Pedro 1:17 para ir analizando esta escritura.
Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Los creyentes, al estar fuera de su casa, exiliados, son tentados a buscar, como les dije, un sentido de identidad y pertenencia por la sociedad y la cultura en la cual ahora se encuentran, ¿verdad? Entonces ellos son presionados a ajustarse a la cultura, a las actitudes, a las actividades que ellos tenían anteriores a su conversión. El estar solos y aislados los tentará a conformarse a ese grupo dominante en el cual ahora se encuentra. Y lo que Pedro quiere que recordemos es que ellos, tanto ellos como nosotros, veamos que pertenecemos a una nueva familia. Y dice, ya que invocan como Padre, que pertenecemos a ese Padre que nos dio la vida y que merece toda nuestra lealtad y obediencia que le pertenecen a Él. En nuestro Padre, Él lo declara, ¿verdad?, que Él es santo y nosotros debemos de ser santos también, ¿verdad? Y también Pedro les recuerda que ese Padre juzga con imparcialidad las obras de cada quien, que Él no tiene favoritismo, ¿verdad? En la cultura de aquel entonces, en la sociedad en el Imperio Romano, pues ser romano tenía muchos privilegios, ¿verdad? No tenían los mismos derechos alguien que no lo fuera a ser ciudadano romano. Si recuerdan, por ejemplo, a Pablo cuando lo arrestaron, ¿verdad? Él dijo, pues, momento, yo soy romano, yo soy ciudadano romano. Sacó a relucir su linaje, ¿verdad? Su ciudadanía, ¿verdad? Entonces se le dio un trato diferente y apeló a César y lo mandaron a Roma, ¿no? Entonces, aquí Pedro nos recuerda pues que Dios no tiene ese tipo de favoritismo, ¿verdad? Que Él juzga imparcialmente. Y luego dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Qué quiere decir Pedro con esta frase? Comportarse con temor durante el tiempo de su destierro, de vuestro destierro. Aquí el vivir, Pedro nos recuerda que vivir con temor es un temor, es un temor reverente a Dios, que es nuestro Padre, que es a quien pertenecemos. No es un miedo como que si alguien nos quisiera hacer daño, ¿verdad? No se refiere a ese miedo, ¿verdad? Sino es un temor reverente en el cual tomamos a Dios en serio, quien merece todo nuestro respeto, ¿verdad? Él es el verdadero gobernante y a ese temor es al que se refiere
Pedro aquí, que vivamos con ese temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y adoptamos ese estilo de vida de santidad al estar como exiliados, porque pertenecemos a ese mundo nuevo, a esa vida nueva, a esa realidad nueva que perdurará, que es el reino, pertenecemos al reino de Dios. Y esta pertenencia es duradera, es vivificante, diferente a cualquier otra pertenencia que el mundo o la sociedad nos pueda ofrecer. Este temor reverente nos permitirá ser testigos en este mundo oscuro y señalar a Cristo, quien es nuestra esperanza, la única y verdadera esperanza de nosotros y de todo el mundo. Vamos a continuar con las escrituras ahora de los versos 18 al 21. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Pedro nos recuerda que la sangre de Cristo tiene poder, como dice uno de los cantos, la sangre de Cristo tiene el poder de redimirnos y liberarnos de nuestro pasado, dándonos la sangre de Cristo el poder para vivir esa nueva vida que tenemos ahora en Cristo Jesús. No estamos llamados a vivir de alguna forma por nuestra propia fuerza, por nuestras propias fuerzas de voluntad. Hay muchos libros que se han escrito sobre la autosuperación, ¿verdad? No estamos llamados a vivir de alguna forma de ese tipo, ¿verdad? Eso pertenece a los viejos caminos y vanidosos que heredamos de nuestros primeros padres, dice aquí el apóstol Pedro. En la cultura grecorromana era muy importante el abolengo, de dónde provenimos. Podían checar su genealogía, checaban sus ancestros y de quiénes provenían y si tenían un apellido de renombre. Entonces para la cultura de aquel entonces era algo muy importante. Pero ¿saben qué dice Pedro? ¿Saben qué hace Pedro? Él no se remonta a una genealogía de varias generaciones. Él se remonta hasta la creación. Dice Pedro, Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación, escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes.
Entonces Pedro hace referencia a la de que pues nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo desde antes de la creación, ¿verdad? Entonces para los grecorromanos pensar en eso, ¿verdad? Pues debió haber pensado impactado, ¿no? Porque para ellos le daban mucha importancia al origen, al abolengo, ¿verdad? Y también compara el precio del rescate de la sangre de Cristo. Dice que el precio de su rescate no se pagó con cosas que perecen, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin defecto, ¿verdad? Es algo grandioso, ¿verdad? El valor de la sangre de Cristo, con la cual pues Dios perdona y redime nuestros pecados, y dice que el precio de ese rescate pues no se compara con cosas perecederas como el oro o la plata, ¿verdad? Que era muy preciado también por la sociedad de aquel entonces, ¿verdad? Lo usaban mucho en los amuletos y en esas cosas místicas, ¿verdad? Entonces, Pedro dice que no hay comparación, no hay forma de comparar una cosa con la otra, esas cosas perecederas con la preciosa sangre de Jesucristo. Es algo grandioso, la sangre preciosa de Jesucristo que Él derramó en el Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no tenemos nada que agregar, no tenemos nada que... la sangre es tan valiosa, su sacrificio tan lleno de amor que no hay nada que... algunos tratan de hacer obras, se tratan de hacer méritos para tratar de alcanzar la salvación, pero no hay nada que podamos agregar o que pueda superar la sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario para rescatarnos, como dice aquí, para rescatarnos de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. Entonces, Pedro nos ha invitado a pensar de una manera diferente sobre cómo vivimos nuestra vida en el exilio, viviendo con un temor reverente, de respeto, de tomar a Dios en cuenta, conscientes del valor tan grande de la sangre de Jesucristo. Que nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios, en ese Padre amoroso que nunca nos va a abandonar. Como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, el Señor está conmigo o con cada uno de nosotros. Podemos ir a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5, otra escritura que nos habla de esto. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré,
jamás, jamás te abandonaré. Ese Padre amoroso nunca nos va a abandonar. Vamos a seguir leyendo 1 de Pedro, ahora los versículos 22 y 23. Dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pedro concluye estas escrituras utilizando términos familiares y afectuosos para describir lo que significa vivir como exiliados. Creer en Dios significa que no somos huérfanos. Cristo, antes de ir al Calvario, oró a su Padre y dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a mandar al Consolador. Esa presencia constante y continua de Jesús a cada momento en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, creer en Dios significa que no somos huérfanos, que pertenecemos al Dios Trino desde toda la eternidad. Esta pertenencia es una pertenencia llena de pureza y de amor, cuya fuente pues es la palabra viva, que es Jesucristo. Y dado que vivimos en esta nueva realidad, en esta vida nueva, podemos renunciar a nuestros caminos anteriores y abrazar una vida que se caracterice con el amor fraternal, el amor entre unos y otros. Como hermanos y como hermanas en Cristo, pertenecemos al mismo Padre y podemos amarnos unos a otros con el mismo amor que Cristo nos derrama, en el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Así estamos unidos a la única permanencia que perdura y que tiene realmente sentido. Así glorificamos al Padre y participamos en su llamado a otros a unirse a nosotros. También Jesús en su oración dijo que nos amemos, que amemos a los demás así como Él nos ha amado. Y lo hizo en oración a su Padre, ¿verdad? Que nos amemos a los demás como Él nos ha amado. ¿Está usted amando a los demás como Jesús le ama? Señor, ayúdanos a ser los discípulos que nos has llamado a ser, para poder unirnos a ti y compartir tu amor con los demás, compartir tu amor con los que nos rodean. Que Dios les bendiga.